Hola a todos, hoy vamos a meternos en un periodo fascinante, lleno de tensiones, el mundo judío justo antes de la era cristiana. Tenemos unos textos que nos van a servir de guía para entender un poco mejor esa época, el llamado periodo intertestamentario. Queremos ver qué definía al pueblo judío entonces. Y hay una cosa clave que marcan las fuentes, esa tensión, ¿no?, entre tener un único centro religioso, Jerusalén, y que la mayoría de la gente viviera, pues, dispersa por el mundo. Vale, pues si te parece, empezamos por el corazón de todo, Jerusalén, el templo. Porque claro, no era como otros pueblos de la antigüedad, no podían llevarse sus dioses por ahí. Aquí había un único sitio para el culto oficial. Eso ya es muy llamativo. Sí, sí, totalmente. Esa centralización era fundamental, clave para mantener el monoteísmo, para su identidad. Y el templo, bueno, era mucho más que sacrificios. Claro. Fíjate, la presencia de Dios, la Shekinah, decían, ligada al arca allí en el lugar santísimo. Uf, eso es potente. Y también representaba otras cosas, la oración que Dios aceptaba por el incienso, la guía divina con el candelabro, la relación de pacto, el pan del rostro. No eran solo objetos. Entiendo. O sea, cada elemento tenía un significado súper profundo. Conectaba al pueblo con Dios directamente. Y claro, eso atraería muchísima gente. Exacto. Las fuentes lo dicen. Venían judíos de toda nación bajo el cielo. Era el punto de encuentro. Ahí se juntaba todo. La historia, el sentimiento patriótico, la fe y, muy importante, la esperanza. La esperanza. Sí, la esperanza en el futuro. Era un imán, vamos, cultural, religioso. Y esa esperanza, claro, se alimentaba de su propia historia. Una historia, pues, complicada, con crisis muy gordas, pero también con liberaciones. Precisamente, el recuerdo de haber salido de Egipto, de haber vuelto de Babilonia. Eso estaba muy vivo. Creían de verdad que Dios actuaba en la historia. Y tenían un ejemplo más reciente y terrible, la persecución de Antíoco IV Epífanes. Uf, sí, eso fue brutal. Intentó borrar su religión, prohibir sus costumbres, llegó a profanar el templo. Lo dedicó a Júpiter, ¿no? Un ataque directo al corazón de su identidad. Terrible. Exacto. Pero luego vino la victoria de los macabeos. Limpiaron el templo, lo rededicaron, lo que se celebra en Hanukkah, vamos. Claro. Y eso, pues, reforzó esa idea. Dios interviene, incluso en momentos oscuros, como la ocupación romana que vivían entonces con Herodes, seguían esperando esa intervención futura. La esperanza mesiánica, ¿no?, lo que anunciaban los profetas. Vale, entonces tenemos ese centro potentísimo en Jerusalén, cargado de historia, de significado, de esperanza. Pero, y aquí viene la paradoja que comentábamos, la mayoría de los judíos no vivía allí. Correcto. La mayoría estaba en la dispersión, en la diáspora. Y ojo, que según leemos, no era solo por exilios forzosos, mucha era voluntaria. Ah, interesante. Se distinguen como dos grandes zonas. La occidental, más, influida por Grecia, la cultura helenista, y la oriental, que era enorme, Babilonia, Mesopotamia, la que llaman transeufrática. ¿Y había roces entre ellas, por lo de la influencia griega, digo? Pues parece que sí. Las fuentes sugieren que desde Palestina, sobre todo los fariseos, había cierto recelo hacia los judíos helenistas. Quizás los veían menos puros, ¿no?, por adaptarse a costumbres griegas, usar el griego, el miedo a perder la identidad. Ya. Pero la otra diáspora, la de Babilonia, era distinta, ¿no? Los textos le dan mucha importancia. Millones de personas, dices. Riqueza, influencia. Totalmente. Es que era otro mundo. Y fíjate qué curioso, algunas tradiciones decían que su linaje era incluso más puro que el de Palestina. Babilonia fue un motor intelectual y espiritual brutal. Sí. De allí era Esdras, figura clave. El arameo que se hablaba allí, y también en Palestina, fue la lengua de los Targumim. Espera, ¿qué eran los Targumim exactamente? Pues eran como paráfrasis de las escrituras en arameo, explicaciones, traducciones interpretativas, porque mucha gente ya no entendía bien el hebreo antiguo de la Biblia. Ah, claro. O sea, herramientas para entender su propia fe. Exacto. Y gente importantísima como Hillel el Anciano, que es como el padre de la halajá, la ley normativa judía, era de Babilonia. Vaya. Al principio, las academias de Palestina tenían más fama, pero después de la destrucción de Jerusalén en el 70, Babilonia se convirtió en el gran centro de referencia espiritual. Heredó esa primacía. O sea que había un centro potentísimo fuera de Judea, y esta diáspora de Oriente se extendió mucho.
Muchísimo. Había comunidades judías en Armenia, en el Cáucaso, por el Mar Negro, el Caspio, el Golfo Pérsico, Arabia, hasta la India. Y mantenían lazos con Jerusalén, religiosos, comerciales, a pesar de las distancias. ¿Y las 10 tribus perdidas? ¿Se sabe algo, según estas fuentes? Del Reino del Norte, digo. Ahí la cosa se vuelve muy vaga, muy legendaria. Se habla de sitios míticos, Arzaret, un río llamado Sabation. Josefo, el historiador, habla de multitudes enormes más allá del Éufrates, pero poco más. Su destino real es un misterio. Probablemente se mezclaron, se asimilaron. Entendido. Entonces, para hacernos una idea, un pueblo con un centro único, sagrado, Jerusalén, con una historia de crisis y liberación que alimenta una esperanza mesiánica muy fuerte, pero la mayoría viviendo fuera, dispersos, y con un núcleo oriental en Babilonia superpotente e influyente para lo que vendría después. Una estructura peculiar, ¿no? Muy peculiar, sí. Y esto nos deja una pregunta interesante, ¿no crees? Algo para darle una vuelta. A ver. ¿Cómo esta configuración tan única, un centro espiritual fuerte, pero una presencia global, más esa memoria histórica de que Dios actúa en la adversidad, cómo preparó esto el terreno, no solo para que surgiera un mensaje nuevo, con vocación universal dentro del propio judaísmo, sino también para que ese mensaje se expandiera tan rápido por todo el mundo conocido después? Es algo en lo que pensar, ¿verdad?